Bueno, mi nombre es Elena Sofía Bertán Álvarez, soy estudiante de enfermería de la Universidad de Caldas y voy a exponer agua y enzima. Vamos a empezar con el agua, ¿cierto? Resulta que el agua es la molécula más importante, ¿cierto? Más importante a nivel bioquímico. ¿Y esto por qué se da? Debido a que el agua ayuda a la relación de la célula y del organismo con su entorno, ¿cierto? Además, el agua participa en la mayoría, o por no decir todas, de reacciones químicas que se dan en la célula. Y también es importante debido a que los bebés tienen aproximadamente un 80% de agua en su organismo y los adultos de un 55 a un 60% de agua. Listo. Ahora vamos a hablar de la estructura del agua, ¿cierto? De la estructura. Bueno, resulta que el agua se organiza de una forma tridimensional, ¿cierto? Uniendo uniendo un oxígeno con dos hidrógenos, ¿cierto? Uniendo un oxígeno con dos hidrógenos por medio de una angularidad que es de 104 grados, ¿cierto? Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Como el oxígeno es muy electronegativo, hace que los electrones del hidrógeno vayan hacia él y queda con dos cargas negativas, mientras que los hidrógenos quedan cada uno con una carga positiva, ¿cierto? Esto permite que la molécula de agua se convierta en un dipolo, ¿cierto? Un polo negativo y un polo positivo. Entonces esta molécula de agua convertida en un dipolo se puede unir con otras 4 moléculas de agua, ¿cierto? Se puede unir con 2 moléculas de agua, ¿cierto? Por medio del oxígeno y por una molécula de agua con cada uno de los hidrógenos, ¿cierto? Y acá tenemos una característica importante. Vamos a ver que los enlaces dentro de la misma molécula van a ser enlaces covalentes, ¿cierto? Van a ser enlaces fuertes, ¿sí? Mientras que los enlaces con las otras moléculas van a ser unos enlaces débiles llamados puentes de hidrógeno, ¿cierto? Entonces, estos puentes de hidrógeno son muy importantes y son los que hacen que yo tenga los 3 estados de la materia. Pues, entre 4 y 100 grados centígrados, los puentes de hidrógeno se pueden unir y separar fácilmente. Y me crea el estado líquido del agua, ¿cierto? Mientras que por debajo de los 4 grados centígrados, el enlace se vuelve rígido, ¿cierto? Mi puente de hidrógeno se vuelve rígido, lo cual hace que el agua no se pueda separar y se congele, creando el estado sólido del agua. Y por último, por encima de los 100 grados centígrados, ya no se puede mantener este enlace, ¿cierto?
creándome así el estado gaseoso del agua. Ahora vamos a hablar de las características físico-químicas que posee el agua, ¿cierto? Perdón por esto. Bueno, vamos a hablar de las características, ¿cierto? Características físico-químicas del agua, ¿cierto? Las características físico-químicas del agua son tan especiales que hacen que el agua sea el único compuesto que se puede clasificar solo, que se puede clasificar aparte de otros líquidos, ¿cierto? Entonces, entre estas características vamos a tener primero el calor específico. En el calor específico vamos a ver algo muy importante, y es que es la cantidad de energía que yo necesito para que 1 gramo de una molécula suba 1 grado centígrado. En el caso del agua necesito 1 caloría, ¿cierto? 1 caloría para que 1 gramo de agua aumente su temperatura en 1 grado centígrado, ¿cierto? Esto tiene un efecto práctico, que es que cuando nosotros estamos expuestos a temperaturas extremas, mucho calor o mucho frío, con ese calor específico tan alto evita que el agua se congele o se evapore del organismo. A partir de ese calor específico vamos a tener dos conceptos. Uno, el calor de vaporización, que va a ser en 100 grados centígrados, ¿cierto? Y dos, el calor de congelación, que va a ser en 0 grados centígrados. Luego de esto vamos a tener la tensión superficial, ¿cierto? Tensión superficial. Entonces la tensión superficial va a ser una fuerza, ¿cierto?, que va a estar en el agua. Una fuerza de atracción del agua en contacto del agua con el aire, ¿cierto? Lo que va a permitir que algunos objetos o animales floten o vayan caminando sobre ella, ¿cierto? Hasta que en algún momento superen la fuerza de la tensión superficial y se unen, ¿sí? Ahora vamos a tener un concepto muy importante, que es la capilaridad. La capilaridad resulta que es la característica que tiene el agua para subir, ¿cierto?, para subir por capilares. Puede ser por una probeta, por un tubo de ensayo o hasta por un árbol. ¿Esto cómo lo hace? Creando puentes de hidrógeno entre las moléculas de agua y las moléculas que expresan cargas en el capilar. Tanto así que por la capilaridad del agua puede subir hasta 100 metros en algunos árboles. Ahora vamos a ver la constante dieléctrica, ¿cierto? La constante dieléctrica. Entonces la constante dieléctrica es la capacidad que tiene el agua de separar compuestos que tengan cargas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a tener una molécula de agua, ¿cierto? Son menos y menos, estos son menos, ¿cierto? Unida a la molécula de hidrógeno, ¿cierto? Vamos a tener el agua unida al hidrógeno, vamos a tener acá el agua, ¿cierto? Y va a ir el agua, vamos a agregarle una sal, NaCl, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? El oxígeno se va al hidrógeno, al sodio, ¿cierto? Y el hidrógeno se va al cloro, haciendo que estas dos se dividen y se separen, y así queden disueltas en el agua. Ahora vamos a tener otro concepto importante, que va a ser la densidad, ¿cierto? En la densidad es importante entender que la densidad del hielo, ¿cierto?, la densidad del agua congelada del hielo es menor que la densidad del agua líquida, ¿cierto?
Esto tiene una aplicación, ¿cierto? Que es que cuando estamos en lugares donde, ¿cómo lo digo? En lugares que tienen estaciones o que mantienen invierno, el agua, los cuerpos de agua se van a congelar, pero solo se va a congelar la superficie y por debajo va a salvar los cuerpos de agua y la vida marítima que hay. Y por último vamos a tener la viscosidad, ¿cierto? La viscosidad, que la viscosidad es la resistencia, ¿cierto? Es la resistencia que ofrece un líquido al fluir y deformarse. ¿Cierto? Es esta resistencia que ofrece un líquido, que en el caso del agua esa resistencia es baja. Ahora vamos a hablar del agua como disolvente, ¿cierto? Agua como disolvente. Es decir, el agua tiene la capacidad de disolver, ¿cierto? De disolver muchas sustancias en el organismo. Gracias a una propiedad que vimos ahorita que se llama la constante dieléctrica. ¿Cierto? Entonces, a partir de acá vamos a tener unos conceptos que es importante mirar. Primero, un concepto de cómo se dan las reacciones en este tema. ¿Cierto? Entonces, lo primero es que vamos a tener el agua, ¿cierto? Que es un dipolo que se puede unir a otro compuesto que también sea un dipolo, ¿cierto? Entonces, el agua, ¿cierto? Se va a unir, digamos, a un compuesto AB que expresa sus cargas, ¿cierto? Y aquí vamos a tener algo importante que va a ser una reacción dipolo-dipolo. Ahora bien, si el agua siendo un dipolo, ¿cierto?, se enfrenta a un compuesto no dipolar, ¿qué pasa? Vamos a tener entonces el agua, ¿cierto?, enfrentándose a un compuesto, digamos, CD, ¿cierto?, que no es dipolar. Entonces, ¿qué va a pasar acá? El agua va a inducir a que este compuesto muestre sus cargas. Entonces vamos a tener una reacción, dipolo inducido. Ahora bien, este dipolo inducido, digamos, CD, ya con sus cargas inducidas, ¿cierto?, se puede enfrentar también a una molécula que tampoco exprese sus cargas, digamos, EF, ¿cierto? Y hacer que este dipolo inducido induzca otro dipolo. Entonces va a ser positivo y negativo. Y vamos a tener una reacción, ¿cierto? Vamos a tener una reacción dipolo inducido. Ahora bien, vamos a tener algo muy importante acá, y es el tipo de compuesto que tenemos. Vamos a tener compuestos hidrofóbicos, que son aquellos compuestos que no se pueden relacionar con el agua, ¿cierto? No son afines con el agua. Vamos a tener compuestos hidrofílicos,
que sí son afines y crean puentes de hidrógeno con el agua, ¿cierto? Son afines y crean puentes de hidrógeno con el agua, ¿cierto? Y por último vamos a tener compuestos anfipáticos o anfifílicos, o anfifílicos, los cuales van a tener una interacción parcial, ¿cierto? Una interacción parcial. Como por ejemplo lo son los fosfolípidos de la membrana celular, donde sus cabezas son hidrofílicas y sus colas son hidrofóbicas, ¿cierto? Listo, ahora vamos a hablar de la osmolaridad del agua, ¿cierto? Vamos a hablar de la osmolaridad del agua, ¿sí? Entonces vamos a empezar con qué es la ósmosis. Entonces la ósmosis, ¿cierto? La ósmosis es la capacidad que tiene el agua de atravesar membranas semipermeables de un sitio con menos cargas a uno con más cargas. Acá vamos a ver que es importante, ¿cierto? Si vamos a tener, digamos, la célula, vamos a tener mucha agua por fuera, pero muchas cargas adentro, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? El agua va a intentar entrar a la célula por osmosis. Por el contrario, si tenemos la célula, tenemos mucha agua por dentro, ¿cierto? Y muchas cargas por fuera, ¿cierto? El agua va a intentar salir de la célula por medio de la ósmosis. Ahora vamos a tener unas células especializadas que se llaman osmoreceptores. Que son células que están pendientes de los iones circulantes y del agua dentro de la célula. Y a partir de esto pueden desencadenar el mecanismo de la sed. Entonces vamos a ver, ¿cierto?, que la osmolaridad en realidad es que el organismo está pendiente de la concentración de iones y agua en el organismo. Y hablando de la osmolaridad, vamos a hablar de un sistema muy importante que se llama sistema renina, angiotensina,
aldosterona. ¿Cierto? Este sistema renina-angiotensina-aldosterona lo que va a hacer es que me va a regular la tensión arterial, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa en ese sistema? Vamos a tener la nefrona, ¿cierto?, con su túbulo proximal, los túbulos colectores, llegando hasta el túbulo distal donde se encuentra la mácula densa. En la mácula densa se va a detectar una disminución del volumen de sodio, ¿cierto? Y va a hacer que la renina, ¿cierto? Va a hacer que la renina vaya y busque al angiotensinógeno, ¿cierto? Y que ese angiotensinógeno se divide en dos. En una, angiotensina 1 y en una angiotensina 2, ¿cierto? Resulta que la angiotensina 1 es relativamente inactiva, mientras que la angiotensina 2 sí es activa, y lo que va a hacer esta angiotensina 2 es contraer las paredes musculares de las arteriolas. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Esta angiotensina 2 y esta contracción de las paredes de las arteriolas va a hacer que se produzca aldosterona por la glándula suprarrenal y se produzca vasopresina por la hipófisis. Y estas dos lo que van a hacer es que el sodio se retenga en los riñones, ¿cierto? Haciendo que el agua también se retenga en los riñones, haciendo que suba el volumen celular y me regule la presión, ¿cierto? Y por último, para terminar de hablar de agua, vamos a hablar sobre el pH, ¿cierto? La relación del agua y el pH. Resulta que el agua ayuda a mantener la homeostasis, ¿cierto? Ayuda a mantener la homeostasis del pH en el organismo. ¿Y cómo hace esto? Con una relación de disociación, ¿cierto? Entonces vamos a tener dos moléculas de agua, ¿cierto?, que se van a disociar, ¿cierto? Se van a disociar en un ion hidronio, ¿cierto?, y un ion hidroxilo, ¿cierto? Hidronio e hidroxilo. Y estos dos me van a regular el pH. Es muy importante entender que un ácido es una sustancia que puede liberar un protón y una base es una sustancia que puede atraer ese protón. Y acá el agua se está comportando igual. El ácido, esta molécula de agua va a liberar un protón que lo va a aceptar esta. Entonces, esta acá con un protón menos es negativo y esta acá con un protón más y es positivo, ¿cierto? Esta reacción es reversible y como está en equilibrio va a tener una constante de equilibrio, ¿cierto?, que es 1,8 por 10 a la menos 16. Entonces a partir de acá podemos calcular el pH del agua, ¿cierto? Primero, sabiendo cuánto es la concentración de ion hidroxilo, ¿cierto?, y de ion hidronio en el organismo. ¿Y cómo hacemos esto?
es una fórmula en donde multiplicamos la constante de equilibrio del agua por, ¿cierto?, el peso en moles del agua en un litro. Entonces, la constante de equilibrio del agua va a ser 1,8 por 10 a la menos 16, ¿cierto? Y el peso de moles del agua en un litro va a ser 55,5 moles, ¿cierto? Lo cual nos da un valor de 1 por 10 a la menos 14, ¿cierto? De la concentración de hidrógeno y de la concentración de hidroxilo. ¿Y qué pasa acá? Como sabemos que ambos están en la misma cantidad, pues para sacar la concentración de los hidrógenos, ¿cierto?, de ion hidrógeno, vamos a necesitar dividir este entre 2, dándonos que el ion hidrógeno es igual a 1 por 10 a la menos 7. Entonces, a partir de acá podemos sacar el pH, debido a que la fórmula del pH nos dice que el pH es igual al menos logaritmo en base 10 de la concentración de iones y hidrógeno, ¿cierto? Entonces, el pH en este caso sería el menos logaritmo en base 10 de la concentración de 1 por 10 a la menos 7. Entonces, el pH en este caso sería de 7, el cual sería un pH básico, ¿cierto? Que el agua tenga un pH básico no significa que en todo el organismo va a haber un pH básico. Vamos a tener zonas, por ejemplo, el estómago, que hay un pH muy ácido, y zonas también, por ejemplo, el intestino, que es un pH básico. Entonces, ahora vamos a empezar a hablar de enzimas, ¿cierto? Vamos a empezar a hablar de enzimas. Entonces, lo primero que vamos a hablar de enzimas es la importancia que tienen las enzimas. Resulta que algunas enzimas, las enzimas son catalizadores de reacciones biológicas, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que son compuestos proteicos que aceleran las reacciones químicas del organismo, ¿cierto? Y esto es importante debido a que ¿cierto?, todos los pasos de las vías metabólicas son catalizados por una enzima, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a hablar en este momento de unas definiciones importantes, ¿cierto? ¿Cierto? Estas definiciones importantes van a ser, primero, la coenzima, ¿cierto? Coenzima o cofactor, que es, por así decirlo, un ayudante que hace que la enzima pueda funcionar. Por el otro lado, vamos a tener la apoenzima, que es la parte proteica de la enzima, que generalmente está inactiva. Y por último vamos a tener la holoenzima, que es la suma de la coenzima más la apoenzima. Y ahora vamos a ver cómo se da la nomenclatura de las enzimas.
La nomenclatura de las enzimas se da de la siguiente forma. Entonces vamos a tener primero el sustrato más el tipo de reacción más la terminación asa. Así es como se forma el nombre de las enzimas. Y acá vamos a ver también la clasificación de las enzimas. Entonces vamos a tener 6 tipos de enzimas principales. La primera es la óxido reductasa. ¿Qué significa esta oxidorreductasa? Que ayuda en reacciones de oxidorreducción. Vamos a tener la transferasa, que como su nombre lo dice, ayuda a transferir grupos. Vamos a tener la hidrolasa, que ayuda a hacer hidrólisis. Vamos a tener la liasa, que ayuda a hacer lisis, es decir, destruir enlaces y grupos. Vamos a tener también la isomerasa, que ayuda a hacer isomerización. ¿Qué es la isomerización? Transferir grupos pero creando un cambio conformacional. Y por último vamos a tener la ligasa, ¿cierto? La ligasa, que lo que va a hacer es ligar 2 o más grupos, ¿cierto? Listo. Ahora vamos a hablar de la parte de la termodinámica en las enzimas, ¿cierto? Sabemos que por termodinámica hay 4 tipos de reacciones: reacciones de orden 0, reacciones de orden 1, reacciones de orden 2 y reacciones de orden 3. Pero nos vamos a fijar principalmente en las reacciones de primer orden, que son aquellas que dependen de la concentración, del sustrato para la velocidad de este. ¿Y por qué nos vamos a fijar solo en esta? Porque generalmente en estas son donde actúan las enzimas. Ahora vamos a hablar sobre el funcionamiento de las enzimas, ¿cierto? Funcionamiento de las enzimas. Entonces, ¿cómo me va a funcionar mi enzima? Lo primero que va a hacer es que la enzima se va a unir a un sustrato y me va a crear un complejo enzima-sustrato. Luego empieza a hacer la reacción y crea un producto, y crea un complejo enzima-producto, y luego se separan, ¿cierto? Se separa la enzima del producto y queda la enzima sola más el producto solo, ¿cierto? Ahora, acá es muy importante que hablemos sobre que para que la enzima y el sustrato se unan, lo que tenemos que hacer es que vamos a tener una enzima, ¿cierto? Que va a tener unos sitios activos, ¿cierto? Entonces, el sustrato, digamos que es este, se va a ir a unir a esos sitios activos para funcionar. Y acá se crea la especificidad de la enzima. Vamos a tener que hay enzimas muy específicas que quiere decir que se unen se unen la gran mayoría de sitios activos al sustrato, ¿cierto? Y vamos a tener que esas enzimas muy específicas van a ser capaces de distinguir, ¿cierto? Hasta en moléculas
con la misma composición química pero diferente organización. Se llaman moléculas isoméricas. Mientras que vamos a tener enzimas menos específicas que me habla de que se unen menos sitios activos al sustrato y va a poder interactuar con varias enzimas del mismo tipo, ¿cierto? Y ahora vamos a hablar sobre la teoría del guante y la mano. ¿Qué es lo que pasa? La enzima y el sustrato van a sufrir cambios, ¿cierto? Ambas van a sufrir cambios para poder que se dé la unión entre estos dos y poder generar el producto. Ahora vamos a hablar sobre Michaelis y Menten, ¿cierto? Que también hace parte de la cinética enzimática. No. Vamos a hablar entonces, sí, de Michaelis y Menten, que también hace parte de la cinética enzimática, ¿cierto? Entonces, la cinética enzimática va a ser la velocidad con la que se da la reacción para que se generen los productos. Entonces, ¿qué hicieron? Michaelis y Menten hicieron dos procesos, ¿cierto? Un primer proceso que fue echar la igual cantidad de enzimas que de productos, ¿cierto? Y un segundo proceso, ¿cierto?, que es echar mayor cantidad de enzimas que de productos. Entonces, en el primer proceso vieron que se creaba una gráfica parabólica, ¿cierto? Se creaba una gráfica parabólica con respecto a la velocidad y a la concentración del sustrato, ¿cierto? Entonces vamos a ver que con la enzima, sin la enzima, la velocidad máxima, que es este punto donde se vuelve recto, es menor, ¿cierto? Pero con la enzima, esta velocidad máxima, va a ser mucho mayor, ¿cierto? Con la enzima y sin la enzima. Esto nos demuestra que las enzimas ayudan a acelerar las reacciones. También ellas se dieron cuenta de que había un punto que coincidían las dos, ¿cierto? Que lo llamaron constante de Michaelis-Menten o KM, que es la concentración a la cual cada reacción llega a la mitad de su velocidad máxima, ¿cierto? Y esta KM es importante porque es indirectamente proporcional a la especificidad y a la cantidad de sustrato que necesito y a la velocidad máxima. Entonces, entre menos especificidad tenga, va a necesitar más sustrato para llegar a la velocidad máxima, entonces la KM va a ser mayor, va a ser menor, digo. Y entre más KM tenga, vamos a necesitar menos especificidad, menos sustrato y vamos a llegar más rápido a la velocidad máxima, ¿cierto? Acá hay dos autores que se preguntaron por dónde era que quedaba la velocidad máxima. Esos autores se llaman Lineweaver Burke, ¿cierto? Esos autores se preguntaron por eso y a partir de sus estudios crearon una ecuación llamada la ecuación de la doble recíproca, donde 1 sobre velocidad inicial es igual a
la constante de Michaelis-Menten sobre velocidad máxima por 1 sobre la concentración del sustrato más 1 sobre velocidad máxima, ¿cierto? Y esta es una ecuación lineal, ¿cierto? Es una ecuación lineal en la cual para encontrar la velocidad máxima, ¿cierto? Va a ser mi y-intercepto, ¿cierto? Pero, como es una ecuación invertida, entre más arriba esté la velocidad, este 1 sobre velocidad máxima, entre más arriba esté el y-intercepto, menor va a ser mi velocidad máxima, y entre más abajo, mayor va a ser mi velocidad máxima. Ahora bien, tenemos que hablar de algo que se llama la catálisis enzimática, ¿cierto? Catálisis enzimática. Y acá tenemos que hablar de algo muy importante, que es la energía de activación. Entonces la energía de activación va a ser esa energía necesaria para que la reacción se empiece a dar, ¿cierto? Entonces vamos a tener también una gráfica, ¿cierto?, que va a comparar la energía, ¿cierto?, con el proceso de la reacción, ¿cierto? Con el proceso de la reacción. Vamos a ver que sin la enzima vamos a necesitar una mayor cantidad de velocidad máxima, ¿cierto? Y con la enzima vamos a necesitar menor velocidad máxima, menor energía. Sin la enzima vamos a necesitar mayor energía de activación, y con la enzima vamos a necesitar menor energía de activación, ¿cierto? Entonces, sin la enzima mi velocidad de activación va a ser mucho mayor, ¿cierto? Lo cual va a hacer que la reacción se dé más lenta. Por el contrario, con la enzima esta velocidad de activación va a ser mucho menor, ¿cierto? Lo cual va a hacer que la reacción se dé mucho más rápido. Y ahora, para finalizar de hablar de enzimas, vamos a hablar de los inhibidores de las enzimas, ¿cierto? De los inhibidores. Y vamos a tener dos tipos de inhibidores. Vamos a tener un inhibidor reversible y un inhibidor irreversible. Los reversibles son aquellos que se unen a la enzima, pero se pueden revertir y la enzima puede volver a funcionar. Acá vamos a tener inhibidores compatibles, competidores, ¿cierto? Competidores y no competidores. Los competidores lo que hacen es competir con la enzima, ¿cierto? Acá tenemos el sustrato, acá tenemos el inhibidor, entonces ambos compiten por estar en el sitio activo de la enzima. Por el contrario, los no competidores, ¿qué van a hacer? Vamos a tener el sustrato que se quiere unir al sitio activo, pero se le va a pegar el inhibidor, ¿cierto? Que va a hacer que este cambie su forma y ya el sustrato no se pueda pegar. Por el contrario, los inhibidores irreversibles, cuando se unen a la molécula o a la enzima, son inhibidores que ya no... son enzimas que ya no pueden funcionar porque son inhibidores que ya no se pueden separar. Y listo, esto es todo, muchas gracias.